Vi que me habían escrito en el chat algo de una experiencia que conocían de alguien, una chica a la que habían maltratado mucho en la maternidad, ¿sí? Y seguramente eso que escribieron, lo escribieron cuando estuve hablando yo del parto, ¿no? Ustedes fíjense que yo les decía que aquí a la derecha hay una columna vacía que dice, eh, me parece, habla de las necesidades, de las características y las necesidades de las personas en los distintos momentos del ciclo vital cuando enferman, ¿no? Si bien el parto no es una enfermedad, el embarazo tampoco lo es, ¿no? Si bien por ahí las abuelas cuando alguien iba a tener un bebé decía se fue a enfermar, ¿no? ¿No? Que quería decir se fue a tener el hijo o a parir, digamos, pero no es una enfermedad, ¿no? Es un acto Claro, saludable totalmente, un acto de vida, ¿no? Bueno, que están más para el lado de la salud que de la enfermedad, ¿sí? Entonces, claro. si bien tenemos que tener eso en mente, cuando hablamos del parto, ahí en esta columna podríamos pensar cuáles son las necesidades de la mujer en el momento del parto, o de la mujer parturienta, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades psicológicas? ¿Sí? Cómo necesita ser tratada, considerada, ¿no? Por eso yo les hablaba también de los derechos de la mujer en el parto. Entonces, ahí al que le interese ese tema puede tomarlo, ¿no? Y trabajar en la columna, ¿sí? En ese momento vital. Si bien no es una etapa del ciclo vital, es un momento de la vida, ¿no? Muy importante. Así que ahí, por ejemplo, vemos cómo se podría trabajar sobre eso, ¿no? Se puede tomar esa misma experiencia, lo que uno conoce de esa experiencia, sin dar nombres, sin dar lugares, ¿sí? Y se la puede analizar ayudándonos con el marco teórico, ¿sí? Digo como para que vayamos pensando en esto. Y justamente como hablamos de eso, nosotros nos habíamos detenido en esta fase, ¿no? De 0 a 3 años, o en esta etapa del ciclo vital. Y estábamos hablando de las características psicológicas del niño. Bueno, también el que quiera puede, el que haya tomado esta etapa para hacer en la tarea número 4, puede luego trabajar sobre eso. ¿Cuáles son las necesidades, las conductas características y las necesidades psicológicas del niño de 0 a 3 años cuando enferma? Yo digo cuando enferma, pero podría ser eh, que en realidad lo que necesita es una intervención quirúrgica o una práctica médica determinada, ¿no? O presenta un problema de salud crónico, por ejemplo, la diabetes, supongan, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las características psicológicas que se asocian a esa situación y cuáles son las necesidades psicológicas? ¿Sí? ¿Qué necesita un niñito de esa edad si se accidenta, por ejemplo? ¿No? Si está grave, si está en tratamiento, si, por ejemplo, está haciendo una quimioterapia, ¿no? Ustedes quizá en algún momento formen parte del equipo que eh, lo tenga que trasladar o, ¿no? O alguna otra situación en la que les toque intervenir. Entonces, ahí se puede trabajar en esa columna de esa manera, ¿sí? Yo les voy a proporcionar el material de lectura y ustedes también pueden hacer una búsqueda, ¿sí? También se puede trabajar ahí con entrevistas. Si el niño es muy pequeño, se puede entrevistar a la mamá. Por ejemplo, cómo cambió la conducta de ese niño cuando lo internaron, ¿no? O luego de una operación, o antes de ella, ¿sí? O cuando estuvo enfermo de tal cosa. Bueno, o si tuvo una situación traumática, por ejemplo, un accidente, ¿no? Doméstico u otro accidente. Antes de terminar,
la sesión anterior de Zoom, yo les decía que en esta etapa, para el psicoanálisis, se dan las dos primeras fases de la evolución psicosexual del niño. La fase oral, que se da en el primer año de vida o primer año y medio de vida, y la fase anal, que se da a continuación, entre los 18 meses y los 3 años. Ambas fases están ligadas a funciones vitales. En el primer caso, en la fase oral, es en la función de la alimentación, ¿sí? A necesidades vitales, ¿sí? El bebé necesita para sobrevivir alimentarse y eso convierte a la boca y todo lo que lo rodea en una zona muy particular, porque es fuente de excitación constante, ¿sí? Y a través de ella el bebé experimenta placer, ¿no? Tiene vivencias placenteras, digamos. Entonces, por eso se llama fase oral, ¿sí? Esta no es solo una fase que está marcada por la predominancia de una zona en el cuerpo, de algo físico. Se apoya en ello, pero lo que va a decir el psicoanálisis es que el otro humano que asiste al bebé, al alimentarlo, no solo le da el alimento, ¿no? Le da ternura, por ejemplo, o cuando lo alimenta lo hace con deseo o con rechazo, ¿no? Con enojo, con satisfacción, le da más, le da menos, se ausenta, vuelve. Bueno, todo esto va a rodear ese acto, que podría ser un acto puramente biológico, de esas otras cosas humanas que son constituyentes del psiquismo, ¿sí? Entonces, a través de la boca el bebé también va a expresar eso, su placer o su displacer, su aceptación o su rechazo. Y las madres lo saben, por algo dicen cuando hablan, dicen una frase que no está bien dicha gramaticalmente, pero que es muy común, que dice, no me come nada, ¿no? El chiquito no me come nada, no me come a mí, ¿no? O sea, sería como lo que yo le doy, ¿no? Me rechaza, digamos. O por ejemplo, dale vos que conmigo no quiere comer, bueno, ¿no? Todo esto va mostrando, o me di cuenta que no tomaba la teta o no quería el pecho porque yo estaba muy nerviosa en ese momento, ¿no? Bueno, y situaciones mucho más graves, ¿no? En donde hay un rechazo, puede haber un rechazo rotundo de la madre al bebé, y el bebé no va a querer, por ejemplo, alimentarse a través del pecho, bueno, pero por esto esta fase es una fase de evolución de la sexualidad. Recordemos que para el psicoanálisis la sexualidad no es lo genital, ¿no? Lo reproductivo, es mucho más que eso, ¿sí? Y tiene que ver con el placer, con la ternura, ¿no? Con los modos de satisfacción de cada uno. La fase anal también surge apoyándose en una zona relacionada a una necesidad biológica, que es la de evacuación, ¿sí? Esa zona es el ano y también los esfínteres uretrales, ¿sí? Entonces las actividades, así como en la zona oral, son comer, ¿sí? Tragar, succionar, tragar, masticar, ¿sí? Y también devolver, rechazar, vomitar, ¿sí? Bueno, acá en la fase anal van a ser expulsar, ¿no? Los productos intestinales, y también luego retenerlos, ¿no? Por eso los bebés, los niños también, cuando están contentos y quieren satisfacer a la madre, digamos, hacen la caca cuando les piden, ¿no? Y si no, no. O hacen donde quieren y cuando quieren, se ensucian, ¿sí? Entonces, esta fase se inicia por demanda social, ¿sí? Porque se le pide al niño que se controle, ¿no? Que controle sus esfínteres y que mantenga su higiene, que se mantenga limpio. Por eso los chicos cuando aprenden esto, a no ensuciarse, vamos a decir entre comillas,
tienden a canalizar esa necesidad, que podría ser una necesidad anal, o sea, de esta etapa, jugando con barro, con tierra, con agua, les encanta eso, ¿no? Mojarse, embarrarse, ¿no? Agarrar la masa, las cosas, ¿sí? Por eso en el jardín de infantes los hacen pintar con las manos, ¿no? O jugar con plastilina o con arcilla. Bueno, tiene que ver con toda esa parte de la estructuración psíquica ligada a esa enseñanza del control de esfínteres, ¿no? Los chicos, por ejemplo, cuando recién empiezan el control de esfínteres, ellos le dan valor a su caca, digamos, ¿no? Es como algo de ellos, como una parte del cuerpo, tiene un significado y puede tener el sentido de regalo a la madre o también de rebelión, ¿no? Me hago donde quiero, digamos, ¿no? Mira, acá tenés, digamos, ¿sí? Sería, bueno. Para Erickson, que es otro psicoanalista, también hay dos etapas. No sé si ustedes leyeron, pero Erickson es un psicoanalista norteamericano. Él va a trabajar mucho en los aspectos sociales de la constitución del psiquismo y va a trabajar mucho entonces sobre la instancia psíquica del yo. Y va a decir que durante toda la vida de la persona hay como 8 momentos donde están muy claramente marcadas fuerzas en oposición, ¿sí? Es como si dentro nuestro, en cada momento vital, hubiese como dos tendencias o fuerzas opuestas. Y según qué elija el sujeto, cuál de esas fuerzas, ¿sí? Va a ser su futuro, ¿no? Y va a tener consecuencias en las futuras etapas, ¿sí? Por ejemplo, de 0 a 18 meses, las tendencias están entre la autonomía, entre la confianza y la desconfianza. Por supuesto que acá, más que una elección del niño tan pequeño, es algo muy relacionado a las experiencias que les brindan los padres, ¿sí? Que el niño vaya o se oriente por la confianza, ¿no? O se quede en un estado de desconfianza frente al mundo y los otros y sobre sí mismo, ¿sí? De 18 meses a 3 años, las fuerzas serían la autonomía versus o frente o contra la vergüenza y la duda, ¿sí? El niño va a ceder a esa fuerza que lo empuja a separarse de la madre, a ser por sí solo, o va a quedar entrampado en la culpa, la duda, la vergüenza, ¿no? De hacer o de hacer mal, ¿sí? Un niño autónomo hace aunque le salga mal, ¿no? Eso que la madre le dice, no hagas solo que se te va a romper, ¿no? Y el niño lo hace lo mismo, ¿sí? Quiere intentar, tiene que intentar. Y podría haber un niño que quede de este lado donde diga, yo no puedo, yo no sé, no, no, mi mamá, todo, ¿no? Entonces lo vemos capturado de ese lado. La siguiente etapa, ¿sí? Que ya recibe el nombre de niñez, ¿no? Se extendería entre los 3 y los 6 años y sería la niñez temprana, ¿sí? Del lado del desarrollo físico lo que tenemos es un crecimiento constante, ¿sí? El crecimiento ya no es tan acelerado como el del desarrollo prenatal o los 3 primeros años, pero los chicos siguen creciendo, ¿sí? Mucho, bastante, es visible, digamos. Es más, su cuerpito ahora no solo sigue creciendo, sino que cambian sus proporciones, se estiliza y se vuelve el cuerpo más parecido al del adulto, porque en la etapa anterior tienen cuerpo como de bebote. Vieron que los bebés tienen la cabeza más grande parecen más grande que todo el cuerpo, digamos, ¿no? Esas medidas luego van adquiriendo otras proporciones. Bueno, ahora entre los 3 y los 6 pasa eso, ¿no? Aparecen como más largos los chicos, ¿no? Más delgaditos y más largos, o más proporcionados, ¿sí?
También crecen en destrezas, son mucho más hábiles en sus movimientos, ¿sí? Corren más armónicamente, ¿no? Saltan, les encanta hacer piruetas, ¿no? Muestran todo el tiempo las cosas que aprendieron, ¿sí? Y son muy activos físicamente, necesitan mucho moverse, ¿no? En la etapa anterior también, ¿sí? Acá ya pueden alternar momentos de mucho movimiento con otros momentos de quietud, ¿sí? Eso también los pone en mejores condiciones para el jardín de infantes. Pero ese movimiento, la curiosidad por todo lo que los rodea, hace que tengan menos apetito, se vuelven selectivos, de pronto les gustan solo 5 cosas, ¿no? O lo que les gustaba hoy luego no les gusta, ¿sí? O sea, el apetito ya va tomando la forma de la subjetividad del niño. Y es muy frecuente que digan que no tienen hambre en los horarios de comida, ¿no? Pero en otro momento comen o comen lo que les gusta. También se pueden presentar problemas de sueño, ¿sí? Por ejemplo, pesadillas, terrores nocturnos, ¿no? O dificultades para querer irse a dormir, por ejemplo. Y después también hacia los 6 años para despertarse o levantarse, ¿sí? Aquí se define la lateralidad. ¿Qué quiere decir? La preferencia mayor destreza por una mano u otra, ¿no? Acá es cuando los chicos se definen si son zurdos o diestros, ¿sí? Bueno, eso con respecto a lo físico. Con respecto a lo cognoscitivo, lo que nosotros podríamos decir es que en esta etapa el egocentrismo empieza a disminuir. Está presente, pero disminuye. Si ustedes se acuerdan de lo que explicamos de Piaget, el egocentrismo es la imposibilidad cognitiva del niño de aceptar que hay un punto de vista diferente del suyo, o de considerar un punto de vista o perspectiva diferente de la propia, ¿sí? Para un niño de esta edad, y sobre todo de la etapa anterior, las cosas son como él las ve, como él cree, como él las percibe, ¿no? Y no puede entender que haya otras formas, ¿no? De ver, de percibir. El pensamiento es intuitivo todavía, porque se basa en las percepciones, pero ya hay un inicio de ideas lógicas sobre el mundo, ¿sí? O sea, que su pensamiento se empieza a ordenar a ciertos principios, ¿no? Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Las cosas tienen una determinada dirección, hay secuencias, entonces el niño empieza a tener ideas lógicas sobre el mundo. Lo mismo esas ideas lógicas se topan con la realidad, por eso el niño por ahí cree que el mundo funciona lógicamente, funciona como él lo piensa, y eso no es así. Entonces se desconcierta, se frustra, ¿no? Y las características del pensamiento aquí son el animismo, ¿sí? Le da vida a los objetos que no la tienen, por eso la muñeca puede tener frío, por ejemplo, ¿no? La magia, ¿sí? Establece relaciones causales arbitrarias, ¿no? Eh, alguien tocó a alguien con una varita y por eso ese creció y se hizo más alto, por ejemplo. O dicen, yo voy a comer mucha espinaca, ¿no? Entonces voy a ser fuerte como Popeye, por ejemplo. Bueno, no sé si ustedes lo conocen, es viejo, pero bueno. El sincretismo, ¿no? Que tiene que ver con asociar una experiencia a otras experiencias similares sin que necesariamente sean conectables. Por ejemplo, hay un ejemplo que dice, mamá, la última vez que mamá fue al hospital tuvo un bebé, ¿no? Entonces, la próxima vez que mamá vaya al hospital, traerá otro bebé, digamos, ¿no? Ese es el tipo de pensamiento que hay, ¿sí?
Lo que sí se produce es una consolidación fuerte de la memoria, es un chico que recuerda muchas experiencias y las asocia correctamente, y el lenguaje, ¿sí? Además, esto de la memoria es que él puede traer, puede recordar a voluntad, si uno le pregunta, y el lenguaje a los 6 años tiene la riqueza del lenguaje básico del mundo adulto, ¿sí? Esta edad coincide con la etapa preescolar. Y con respecto a lo psicosocial, ¿sí? Lo que vemos en el niño entre 3 y 6 años es una mayor comprensión de sí mismo y de sus emociones. Puede, por ejemplo, nombrarlas, puede decir estoy triste, estoy enojado, ¿no? Avanza o dice yo soy bueno o yo soy de esta manera, ¿no? Se entiende, o yo te pegué porque a mí me pasó tal cosa, digamos. Bueno, avanza de la dependencia a la autonomía, ¿sí? Cada vez esto es más claro, digamos, ¿no? Y se enoja a los 5 años si alguien le dice, la mamá le dice en broma, a ver, ¿querés que la mamá te dé la mamadera, por ejemplo, y tiene 5 años? Se enoja, ¿no? Francamente. Él ya no es un bebé, ya no es dependiente, él es grande, él hace por sí solo. Bueno, esto se nota, y se nota también en sus ideas, ¿no? Y en cómo se planta frente a los otros. Y eso es muy bueno porque quiere decir que va afirmando su yo de manera autónoma, ¿sí? Los padres todavía, la familia es central para el niño y los padres todavía representan la máxima autoridad. Pero es muy bueno que el niño pueda diferenciarse en su modo de sentir, de pensar, en sus preferencias, ¿sí? Y que le diga a la mamá, bueno, a vos te gusta eso, pero a mí me gusta tal cosa, ¿no? Aunque eso que le gusta va a cambiar, pero son formas de afirmación, ¿sí? Es bueno que eso pase. Se define la identidad sexual, ¿no? Ustedes acuérdense que ahí está la etapa fálica, según el psicoanálisis, y el complejo de Edipo, ¿no? Y esto es como la primera experiencia de posicionamiento sexual del niño, ¿no? Tienen un juego más elaborado y social, o sea, acá el niño va complejizando las formas de jugar, inventa otros juegos, los vincula con sus intereses y además empieza a preferir jugar con otros que jugar solos. Y eso también es un buen signo, ¿sí? Es una etapa en que el niño se empieza a volver altruista, o sea, eh, le gusta sentirse bueno, solidario, cooperador, ¿no? Aunque todavía persiste cierta agresión, puede ser agresivo, digamos, ¿no? En las palabras. eh, y temeridad, quiere decir que por ahí se arriesga cosas, ¿no? No mide los riesgos, es audaz, ¿sí? En la etapa fálica nosotros habíamos dicho que los chicos descubren la diferencia sexual anatómica, ¿sí? Descubre que los varones y las mujeres no tienen igual el cuerpo, ¿no? Y se empiezan a hacer preguntas sobre esto. Además, se empiezan a hacer preguntas sobre su origen, ¿no? De dónde nacieron, cómo los gestaron, ¿sí? Eh, no de dónde nacieron, cómo nacieron, este, eh, cómo ocurrió el embarazo. Bueno, esas son algunas preguntas, ¿sí? La curiosidad por la desnudez, ¿sí? Eso, y digamos, este interés muy grande sobre sus propios órganos genitales, ¿sí? En esta etapa también Erickson habla de que las fuerzas que están en oposición serían la iniciativa, ¿no? Este animarse a hacer cosas nuevas, ¿no? De querer hacer todo el tiempo por sí mismo versus la culpa, ¿no? El, el temer por los efectos de lo que haga,
¿no? Es que si hago esto, es que si hago aquello. Entonces, si un niño se orienta hacia el polo de la iniciativa, va a crear, ¿no? Va a crecer, va a inventar, va a ir, va a progresar. Y si se queda más del lado de la culpa, va a tener una tendencia más a estancarse, a estar pasivo, a esperar que sean otros los que inicien la actividad. La siguiente etapa es de 6 a 11 años, ¿no? Y esa etapa podríamos pensarla como la niñez media, ¿no? Ahí el crecimiento ya es un poco más lento. Siguen creciendo los chicos, pero cada vez menos aceleradamente, ¿sí? Lo que sí tienen es mayor fuerza física y mayor coordinación. Por eso ahora están en el mejor momento, a partir de los 6, para los deportes, por ejemplo, ¿no? Para todas las actividades que requieren al cuerpo, ¿sí? Porque están mucho más coordinados y tienen más fuerza, entonces están aptos para eso. Y generalmente se sienten bien al experimentar ese dominio sobre su cuerpo. En general, los chicos ahora tienen mucho mejor salud que en las etapas anteriores, se enferman menos, en general, ¿sí? A nivel de lo cognitivo, el pensamiento aquí es el pensamiento lógico concreto, según Piaget, ¿sí? O sea, ya hay una franca inclusión de la lógica en el razonamiento del niño, ¿sí? El niño razona de una manera mucho más parecida a la de un adulto. Aquí vemos que disminuye el egocentrismo, justamente tiene que ver con que ahora puede escuchar, puede considerar otros puntos de vista, lo de los compañeros, de la maestra en la escuela, ¿sí? De otros. Y se incrementa en gran medida la memoria y el lenguaje. Esta etapa coincide con la escolaridad primaria, ¿sí? Al tener un pensamiento lógico, los chicos ya no se creen cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, Papá Noel, los Reyes Magos, el Ratón Pérez, ¿no? Entran todos en duda, ¿sí? Son cuestionados. ¿Y desde qué lugar se cuestionan? Desde la lógica, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que a los niños les siga resultando atractiva la magia. Respecto a la dimensión psicosocial, bueno, acá se complejiza el autoconcepto, o sea, la idea que los chicos tienen de sí mismos, la valoración que hacen de sí mismos, y el autoestima, ¿sí? O sea, cuánto se valoran y se quieren, ¿no? O sea, eso ya no es algo que esté tan sujeto, está sujeto a lo que dicen los otros, pero también empiezan a entrar los juicios del propio chico o chica sobre sí mismo, ¿no? Por eso a veces empiezan a ponerse más críticos, ¿no? Los bebés más chiquitos, los niños más pequeños, cuando son niños muy queridos, tienden a sentirse, así como se sienten niños amados, se sienten niños lindos, perfectos, digamos, ¿no? Aquí esto empieza a cambiar. Hay una mayor autorregulación, quiere decir que si bien un niño más pequeño todavía no puede dominar y controlar todas sus emociones y necesita que eso se regule desde afuera, o sea, que sean los padres los que le pongan límite, bueno, aquí eso es algo que ya, de lo que ya se puede hacerse más cargo el niño, ¿sí? Puede autorregularse mejor. Poner sus propios límites a sí mismo, ¿sí? Entonces, esto se podría traducir en eso que los adultos dicen se porta bien, ¿no? Hace sin que nadie le pida, digamos, porque sabe que lo tiene que hacer, por ejemplo, o deja de hacer lo que no tiene que hacer, o no dice cosas inconvenientes, ¿no? No le dice cualquier cosa a cualquier persona. Bueno,
Esto también se traduce en general en una relación más armónica con los padres. Aquí en esta etapa, los compañeros y amigos son mucho más importantes, ¿sí? Eh, Tienen un lugar ya mucho mayor. Si bien la familia sigue siendo el lugar de base, ¿no?, del niño, va teniendo menos centralidad que en la etapa anterior, porque entran otras personas a ocupar el interés y los afectos del niño, como son los compañeros y amigos, ¿sí? ¿Qué tipo de juego se da en esta etapa? El juego con reglas, ¿sí? Por ejemplo, los que conocemos como juegos de mesa, los naipes, el ajedrez, las damas, bueno, el juego que se imaginen que tenga reglas. Justamente como ya piensa lógicamente, puede comprender y aceptar las reglas, ¿sí? Y sabe que para poder jugar, esas reglas tienen que estar o tienen ese sentido, ¿sí? Em, esta etapa para el psicoanálisis es el periodo de latencia. Acá dice etapa, pero en realidad es un periodo, porque no hay una nueva reorganización de la sexualidad, como había en la etapa oral, anal y fálica. Acá parece que se impone la represión por sobre toda la sexualidad previa, ¿sí? Y frente a todos esos sentimientos, ¿no?, esos impulsos sexuales del complejo de Edipo, de la etapa fálica, se generan frente a ello y por efecto de la represión mecanismos contrarios. Y entonces aparecen conductas como el altruismo, la vergüenza, el pudor, el orgullo, ¿no? Un niño más pequeño, un niño de 3 años, capaz que anda desnudo por la casa sin ningún pudor ni ninguna vergüenza, ¿no? Correteando por ahí. En esta edad eso es imposible, ¿sí? A partir de los 5 o 6 años, ¿sí? Los chicos no quieren que los vean desnudos, se ruborizan si ven una escena, por ejemplo, en la tele, ¿no?, donde una pareja se besa, o a los propios padres, ¿sí? Y lo que no figura acá y también aparece es el asco, ¿no?, que es justamente lo contrario de esas tendencias que en la etapa anterior nos parecían, ¿no?, como asquerosas, o en la etapa anal, que un nene toque su caca, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá está el asco. Lo que se dice es que toda la energía libidinal o la energía sexual se desliga de esos intereses y se pone como al servicio de otros socialmente valorados, como son el conocimiento y aprendizaje escolar, el deporte, ¿no?, las actividades recreativas y el juego con amigos. Para Erikson, las tendencias en oposición son laboriosidad versus inferioridad, ¿sí? Esto de laboriosidad sería el esfuerzo, el trabajo del propio niño, ¿no? El hacer para determinada cosa, para lograr, versus para destacarse, por ejemplo, para competir, es una etapa de competitividad, versus el sentimiento de estar en desventaja con respecto a los otros, ¿sí? Y bueno, en este momento es cuando aparece un fenómeno biológico, que dijimos de carácter universal, ¿sí?, que es la pubertad, ¿no?, que va a dar lugar a la adolescencia. Si ustedes se fijan, yo puse de 11 a, bueno, Papalia y otros autores dicen a 20, a 21, que es cuando se fija la mayoría de edad, ¿sí?, como la finalización de la adolescencia. Pero también sabemos que actualmente hay un fenómeno de muchos jóvenes que eh, pasan esa edad y siguen presentando conductas adolescentes, ¿sí?
Por eso yo lo dejé sin definir, ¿no? Pero Papalia dice 20 años. Bueno, la pubertad y la adolescencia en su primera etapa es un momento de nuevo, como al inicio de la vida, de crecimiento muy rápido, ¿sí? Y de cambios corporales muy profundos. Cambia totalmente la estructura corporal en la pubertad, ¿sí? Ustedes saben que esto está relacionado a posibilitar la madurez reproductiva, ¿sí? Los chicos y las chicas ya van a ser capaces de procrear. En general, los chicos en esta edad tienen buena salud. Y su salud está en riesgo solamente cuando hay trastornos, como por ejemplo los de la alimentación, bulimia, anorexia, por ejemplo, o las adicciones, ¿sí? U otras conductas de riesgo. Con respecto a lo cognoscitivo, el pensamiento acá da otro salto, ¿sí? El pensamiento que era ya pensamiento lógico, ahora no solo puede aplicarse a lo concreto, sino también a lo formal, o a lo que no existe, o solo a lo posible, ¿sí? Acá apareció la capacidad de abstracción. Y bueno, nuevamente nos quedamos sin tiempo, así que yo aprovecho para saludarlos antes que se nos corte el Zoom y a decirles que bueno, que yo les voy a grabar un audio con el resto del cuadro explicado, ¿no? Y se los voy a compartir al cuadro y al audio, ¿sí? Bueno, profa. Nos estamos viendo en esta semana, ¿sí? Aunque no hagamos Zoom, yo voy a estar en contacto, ¿sí? Suerte en todas Bueno, profe. las materias. Mucho Gracias. ánimo, que estén bien. Chao Chao, Matías, profe. chao Cami, chao Chao, profe. Valeria, Adrián, Antonio, Nancy, Rocío,